Hola, buen día. Mi nombre es Gabriela González Godoy. Hoy estaremos hablando sobre el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos habla sobre los residentes del extranjero con ingresos provenientes de fuente de la riqueza ubicada en territorio nacional. Antes de poder escudriñar el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debemos recordar que el título 1, artículo 1, fracción 2, nos habla sobre los residentes en el extranjero con establecimiento permanente, en el cual nos menciona que un residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en nuestro país respecto de los ingresos atribuibles a él, a dicho establecimiento permanente. ¿Quiénes están sujetos al impuesto? Bueno, el título 1, artículo 1, fracción 3, nos habla que los residentes en el extranjero, respecto a de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Es decir, que todas aquellas fuentes de riqueza de los residentes en el extranjero que sean provenientes de nuestro país deben de ser sujetos a un pago de impuesto. Ahora bien, ¿qué es un establecimiento permanente? De acuerdo al título primero, artículo 2, para los efectos de esta ley del impuesto sobre la renta se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presente servicios personales independientes. Es decir, que cualquier establecimiento permanente donde sea la sede principal de su totalidad de sus ingresos. Ahora bien, vamos a empezar a escudriñar el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde el artículo primero nos dice quiénes están sujetos al pago del impuesto de acuerdo al título quinto. Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este título los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Y es importante destacar que nos están comentando y nos están haciendo hincapié que son fuentes de riqueza provenientes de nuestro país. Cuando tengan un establecimiento permanente, entendiendo que ya citamos el artículo 2 del impuesto de la ley sobre la renta en el país o cuando teniéndolo los ingresos no sean atribuibles a este. Se consideran que forma parte de los ingresos mencionados en este párrafo los pagos efectuados con motivo de los actos o actividades a que se refiere este título, que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una erogación, pagos a los cuales les resultarán aplicables las mismas disposiciones que a los ingresos que los originaron. Bien, nuestro caso práctico trata sobre una persona física mexicana que trabaja y tiene un sueldo para una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas. Este es el primer punto que vamos a destacar. Es una empresa mexicana y que está constituida con leyes mexicanas, es decir, del territorio nacional. Sin embargo, recuerda que dicho trabajador presta servicios en una empresa residente en Puerto Rico por un periodo de al menos 2 años. El pago de su sueldo lo hará la empresa mexicana, ya que seguirá en la nómina de esta empresa. La empresa extranjera pagará a la mexicana los servicios que la persona física le preste, es decir, servicios profesionales dependientes, ya que estamos hablando de sueldos y salarios. Como bien, antes he citado los artículos más importantes de la ley donde nos habla y nos especifica cuáles son los casos de los residentes en el extranjero, pero que obtienen ingresos de nuestro territorio nacional. En este caso práctico, la persona es una persona física trabajadora para una empresa puertorriqueña. Sin embargo, su sueldo es pagado en territorio nacional, ya que aquí es donde provee la mayor parte de su fuente de riqueza. Como el artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo dicta, las personas físicas que obtengan de una empresa extranjera, pero obtengan en territorio nacional su sueldo, este será sujeto a un pago de impuesto. Así también cabe destacar que nos menciona que es por un periodo de al menos 2 años, superando los 6 meses que la ley nos dicta. Este es el caso práctico que yo hoy traigo para presentar. Como conclusión, he citado los títulos más importantes sobre el tema de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional, comenzando por el título primero, artículo 1, fracción 2, fracción 3, donde nos habla sobre los residentes en el extranjero que generan
una fuente de riqueza en territorio nacional. Asimismo, cito el artículo 2 del título primero que nos habla qué es un establecimiento permanente para poderlo considerar dentro del título quinto, el cual ya nos habla en específico quiénes están sujetos al pago del impuesto como residentes en el extranjero y qué es un establecimiento permanente, ya que el entender esta parte es muy fundamental, porque nos ayudará a definir de dónde provienen la fuente de riqueza, si de las empresas extranjeras o en verdad se está haciendo una fuente principal aquí en territorio nacional. Como lo cité en mi caso práctico, la empresa provenía de Puerto Rico, sin embargo, la fuente de riqueza provenía de una empresa con establecimiento mexicano. Asimismo, el contribuyente como persona física recibía un sueldo y salario por una empresa mexicana constituida por leyes mexicanas y como una persona dependiente. Esto lo dice el artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin más que agregar, les deseo un excelente día.